La manada es el hilo conductor de historias de mujeres que convergen con un mismo fin, el de alzar la voz. Soy Bayola Prat y te espero todos los domingos de 4 a 5 de la tarde a un espacio íntimo y de confianza para que liberes y expreses todo lo necesario en tu camino de sanación y poder entender tu pasado, presente y futuro, acompañadas de expertas en temas de nosotras, las mujeres. I caught sight of my reflection. Hoy de repente como que se botó, pero ya me escuchan bien, ¿verdad? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Y bueno, hoy, que a pesar de que este es un programa normalmente para mujeres, pero en el marco de este mes de junio y ya que ayer se celebró la Marcha del Orgullo LGBT, que ya nos explicará mi invitado de esta tarde, LGBT, TTI+, y todo lo que se vaya sumando. Y pues bueno, se los voy a presentar brevemente para que él nos pueda platicar más acerca de todo esto, este peregrinar y caminar en toda esta pues temática y mes que se festeja el orgullo LGBT y plus. Bueno, mi invitado es Alonso Hernández. Él estudió Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y ha sido coordinador de la Red Orgullo 31, la Red por la Igualdad, Diversidad Sexual, del Centro de Investigación y Documentación de las Homosexualidades, coordinador del Grupo 44 de Amnistía Internacional, sección mexicana del Seminario Histórico LGBTTI. Y bueno, ha escrito muchísimos artículos para distintas revistas. En este momento no me voy a detener en eso para no robarle tiempo a nuestro invitado. Y bueno, también él es parte de los archivos, museos de acervo de investigadores LGBTIQ+, y militante del grupo Guerrilla Gay desde el 2014. Ha publicado, como ya les dije, artículos y bueno, tiene una trayectoria en todo esto muy amplia que prefiero que él ya nos entrar de lleno con él. Y de hecho, nuestro programa de hoy se llama ¿Cómo ha marchado tu orgullo? Para que todos nos pongamos a reflexionar, ¿no? En esta temática de este mes, para que hagamos conciencia, reflexionemos y aprendamos, nos informemos también. Y pues como ayer se celebró este parade o marcha, que fue, por lo que tengo entendido, yo no pude asistir el día de ayer, he acompañado a compañeros, compañeras, compañeres en otros años, siendo solidaria con ellos, pero este año no, pero creo que también récord de más de 250,000 personas. Pues bienvenido, Alonso, ¿cómo estás? Ya sé que corriendo. Muy bien, sí. Muy bien, todavía un poco ronco, porque ayer. Sí, sí, ayer fue un día de estar gritando consignas, de estar acompañando colectivos. Uh-huh. Y bueno, la marcha es algo que nos une mucho, nos cuestiona, nos pone a reflexionar acerca de nuestra relación en distintos ámbitos de poder, ¿no? Uh-huh. Y la marcha es, por lo menos en la Ciudad de México, es la más antigua en Latinoamérica. Uh-huh. Y después de la de Sao Paulo es la que tiene mayor población que va a la marcha, ¿no? Entonces, digamos que es la segunda en concentración. La más concurrida de Latinoamérica, la segunda. La segunda. Y es muy curioso porque, sin querer comparar, pero terminándolo por hacer, en la Ciudad de México solamente hay 2 festividades uh-huh. que se autoconvocan sin necesidad de nadie más, en una fecha determinada, y que reúnen a cientos y miles y a millones de personas. Y estoy hablando de, la peregrinación al Tepeyac, a la Basílica, que congrega millones de personas, uh-huh. y la otra es la Marcha del Orgullo, uh-huh. que convoca miles de personas, pero que ya todo el mundo sabe que es el último sábado
del mes de junio, que es el sábado más próximo al 28. Ok, ahí nos puedes platicar el origen de porque el 28 qué pasó y remontarnos a esos tiempos. Alrededor de los años 60 en Estados Unidos. En el 69, si no me equivoco. 69, pero durante toda esa década hubo una política que impulsó un senador de apellido McCarthy, que era para perseguir a comunistas, homosexuales y gente que no comulgaba con esta aspiración de la way American life, ¿no? Okay. Entonces se hacían redadas, muchas veces estas personas eran fotografiadas, las fotografías eran publicadas en los periódicos y las vidas de estas personas se derrumbaban porque había una gran discriminación en Estados Unidos. O sea, era una cacería. Era una cacería de brujas. Y en México se repetía porque teníamos, empezó con Ernesto Uruchurtu y siguió este tipo de cacerías por la guerra sucia que hubo. Incluso, tiempo después, Luis Echeverría comentaría que entre los guerrilleros había gente de familias destruidas y algunos propensos a la homosexualidad, ¿no? Ya con eso estamos viendo cómo el Estado estaba manipulando con la intención de perseguir a estos grupos de personas. Y lo que pasó en el 69 es que por esas fechas había fallecido Judy Garland, que había sido un ícono gay, y la gente se empezó a reunir en distintos bares gays que había en Greenwich Village, allá en Nueva York. ¿Judy Garland era gay? Judy Garland no era gay, pero era una compañera de ruta, era heterosexual, una mujer heterosexual que apoyaba los derechos gays. Okay. Eso es muy importante señalarlo, que en la vida y en el movimiento LGBT hemos contado con infinidad de mujeres que nos han apoyado y que no necesariamente son lesbianas o bisexuales o mujeres trans. Judy Garland fue una, y ella fue un ícono muy querido por la Cher, población, ¿no? Sí, por como ejemplo, Cher, estoy pensando. como Cher, como Barbara Streisand, como Madonna, que han apoyado Lady Gaga, han apoyado al movimiento y lo han hecho porque son mujeres que encuentran la valía de este movimiento, la valía de estos derechos, ¿no? Le entienden. Le entienden y se sienten acuerpadas, arropadas y al mismo tiempo acuerpan y arropan al movimiento. Y entonces, ante la muerte de este ícono, la población estaba muy deprimida, se va a los bares porque pues no tenían manera de despedirse de Judy. Judy estaba todavía en el barco que venía hacia Nueva York o estaba por arribar y llegó la redada. Estaba una cantante afroamericana, lesbiana, cantando en Stonewall, y llegó la policía y se empezó a llevar a la gente, sobre todo era gente afrodescendiente y latina. No había muchos anglosajones, porque era una zona, digamos, muy marginal dentro de lo marginal, ¿no? Y entonces esta cantante le dijo a la concurrencia que no van a hacer nada, van a dejar que me lleven. Y entonces la gente empezó a tirarles refrescos, bebidas a los policías. La policía entró creyendo que podía con toda esta gente, eran hombres y mujeres ahora LGBT, por así decirlo, y se le levantaron a la policía y la policía quedó atrapada y encapsulada por la población LGBT en Stonewall Inn. Y en este bar fue más o menos 3 días y 3 noches de batalla campal en que la población LGBT se defendió e hizo rendirse a la policía de Nueva York. Entonces esto provocó una llamarada en otros países,
donde ya había una subcultura LGBT, donde ya se había hablado y planteado sobre derechos, donde ya había organizaciones, pero que todo era más clandestino, y esto provocó que en otros países se empezara también a revelar la gente, a salir del closet, a posicionarse, y por ello fue que después de haber marchado el 2 de octubre de 1978, aquí en México, el FAR, que era el Frente Revolucionario el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, OICABET, que era un grupo exclusivamente de mujeres lesbianas, y el Grupo Lambda de Liberación Homosexual, que era un grupo mixto, que decidieron hacer una coordinadora de grupos homosexuales para celebrar o conmemorar los 10 años del levantamiento de Stonewall en junio de 1979. Ok. O sea que la primera vez que se celebró en México fue en 1978. 79. En el 79. Conmemorando los 10 años. Ok, ya. Sí, en el 78 salieron estos grupos en la marcha del 2 de octubre. Ahí coincidieron, ahí empezaron a trabajar para el 79. O sea que más o menos pues fue un trabajo de varios meses. Okay. Y estos grupos tuvieron pues al interior muchos debates y discusiones. Tenían muy fresco lo del 71, el halconazo. El 68. El 68. Entonces, algunos tenían mucho miedo de salir, otros decían no es el momento. Sin embargo, varios de ellos dijeron pues salimos porque salimos, y originalmente la ruta iba a ser de lo que eran los Niños Héroes, el monumento de los Niños Héroes, a el Ángel de la Independencia, pero en algún momento decidieron que iban a llegar hasta el hemiciclo a Juárez, y lo que hizo la policía fue llevarlos por Río Lerma, o sea, no por Reforma, para que la gente desviarlos, y de ahí los llevó hasta lo que era el Parque Carlos Finley, que ahora hay un edificio gubernamental ahí donde había este parque, y de haber sido como 50 personas, terminaron siendo 100 personas las que llegaron al parque. Poco a poco la gente se fue involucrando, y ahí nacieron las primeras consignas, que eran detrás de las ventanas se ocultan las lesbianas, detrás de los detrás de los balcones se ocultan maricones, ¿no? Como una manera de decir vengan, súmanse. Salgan. Y de hecho inclusive hubo una dedicada al periodista Braulio Peralta, que en aquel entonces era de Closet, que era banquetera, únete, porque Braulio estaba como periodista en la banqueta, pues reporteando, y pues toda la gente lo reconoció, ¿no? Y entonces le empezaron a gritar banquetera, únete, que es todavía se usan estas consignas como para entre la fiesta, entre la protesta y la suma de elementos, ¿no? Okay. O sea, entonces han pasado 43 años de esa vez que se lograron reunir aproximadamente 100 personas, hablábamos de un centenar, a ahora que estamos hablando de un cuarto de millar, de millón, o sea, 250,000 nada más en la Ciudad de México. Y eso atendiendo a la percepción del Estado, ¿no? Muchas veces a las cifras oficiales, ¿no? Claro, porque de repente pues uno ve Reforma y empieza a las 12 y a las 6, 7 va saliendo el último contingente. Siguen y llegando. Y eso te habla que posiblemente la estimación es muy baja con respecto a toda la realidad. A la realidad. Porque aparte ya no es una marcha que convoque solamente a población LGBT. Hay mucha población aliada. Por ejemplo, de las primeras poblaciones que empezaron a apoyar
que nada tenían que ver con lo LGBT, eran los sindicatos de las universidades, de la UNAM, de la UAM, algunos otros sindicatos de otros movimientos en los que personas homosexuales y lesbianas habían incidido para lograr derechos laborales, y entonces había como cierta alianza diciendo, bueno, nosotros te estamos apoyando, pues apóyanos, ¿no? Con gente. Y entonces para la segunda marcha ya hubo una gran presencia de gente para los años, para inicios de los 80s, empezó a haber muchísima gente, y esto, y por ello ya la marcha no pudo ser desviada hacia el Parque Carlos Finley, sino que ya desembocó en el hemiciclo a Juárez, y se escogió ese punto en reconocimiento al Estado laico. Es un punto muy importante porque el Estado laico ha permitido que existan los derechos sexuales y reproductivos, o sea, que las iglesias no intervengan en nuestras decisiones personales, ¿no? Tiene una razón. Tiene una razón muy importante. Entonces, esta reflexión se fue llevando también de la mano de muchas lesbianas y de muchas mujeres aliadas del movimiento feminista, ¿no? El movimiento feminista siempre ha estado muy cercano, ha sido muy aliado a los movimientos LGBT. Entonces, creo que, la matriarca es Nancy Cárdenas. Ya con eso te hablamos que es un movimiento que reconoce en una mujer el punto de origen y de partida, ¿no? En la dramaturga mexicana Nancy Cárdenas, ¿no? Perdón, pero desconozco quién es Nancy Cárdenas. Nancy Cárdenas, ella fue una directora de cine, directora de teatro. Ella trajo a México en los años 70 y 80, en los 70 me parece, varias obras muy fuertes, como Las amargas lágrimas de Petra von Kant, como lo que más escandalizó fueron Los chicos de la banda, esta obra que habla sobre la convivencia entre homosexuales de aquellos años. Hizo muchas obras con Carmen Montejo, y ella estuvo mucho tiempo en Radio UNAM, haciendo crítica de cine y de teatro. Ya luego le heredó el programa Carlos Monsiváis, pero ella, por ejemplo, inició el primer grupo de liberación que se llamó el Gay Liberation Front. Nunca le puso nombre en español porque en aquel entonces había una ley que si uno, que eran las faltas a la moral y a las buenas costumbres, pero también había dentro de la ley o dentro de los artículos penales la corrupción a menores. Entonces uno no podía decir, no podía decir abiertamente ante medios que era homosexual, porque inmediatamente podía caer en esta falta legal, porque la policía digamos que ya la tenía bajo la mira, ¿no? Nancy Cárdenas, de hecho, pues fue una de las artistas que apoyó al movimiento del 68. Entonces, bueno, qué interesante, ¿no? Entonces, bueno, con todo ese bagaje, Nancy hace este primer grupo que nunca salió de la casa de Nancy, pero que ayudó a que otros jóvenes como Juan Jacobo Hernández, como Teresa Inchaustegui, como como el propio Braulio Peralta, José María Covarrubias, pudieran en algún momento salir del closet y hacerse visibles. Y esto fue muy importante, porque sin el apoyo de Nancy en cuestionar a los chicos sobre los derechos de los homosexuales, de las lesbianas, en estarles influyendo en que debían de aceptarse, en que debían de trabajar la propia aceptación, pues seguramente las bases no hubiesen sido tan fuertes como para salir a la calle, gritar y demandar derechos, que fue lo que se empezó a hacer a partir de 1979.
Ok, bueno, es interesante cómo va la historia. Oye, Alonso, y platícanos, tú que has participado varios años, ¿cómo ves hacia dónde va? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué se ha ganado? ¿Qué falta? ¿Y cómo va? ¿Cómo va la sociedad entendiendo todo este movimiento? Mira, yo creo que se ha logrado mucho. Uh-huh. Se ha logrado mucho porque la primera marcha a la que asistí, por ahí del 95 más o menos, eran de las marchas que estaban sobreviviendo porque vino la pandemia del VIH-Sida y mucha gente se murió. Okay. Otra tanta regresó al closet porque existía esta creencia ese tabú, ese juicio de homosexualidad es igual a SIDA, SIDA es igual a muerte, y entonces bueno, pues y contagioso, o sea, mucha desinformación. Mucha desinformación. Y entonces mucha gente no marchaba. O sea, retrocedió. Y fue ahí cuando empezaron a llegar los automotores de las discos para llamar a la gente, ¿no? Pero a mí me tocó ir 18, 19 años, y a mí lo que me encendió, lo que me gustó, era ir, llevar las consignas, llevar las pancartas, gritar desaforadamente, aún lo hago, y por eso estás ronco. Sí, por eso ando ronco. Y por eso de repente era, por ejemplo, el acceso a medicamentos, que el Estado mexicano no se olvidara de las personas que en aquel momento estaban muriendo por la cuestión del VIH-Sida, ¿no? El uso del condón, porque el Estado mexicano de alguna manera ponía trabas para el acceso libre al uso del condón, ¿no? Y todo ello, de alguna manera, se ha ido ganando poco a poco. Ha habido retrocesos. Ahora SENSIDA ha perdido mucha fuerza. Ya no hay campañas como antes. A las organizaciones de la sociedad civil se les ha maltratado muchísimo. Y desde hace años que no hay una campaña de uso del condón, por ejemplo, ¿no? Pero a partir de ahí también se empezaron a ver otro tipo de derechos. Los derechos a la salud, los derechos laborales, los derechos a la libre autodeterminación, reproductivos. Los derechos reproductivos, ¿no? De que hubiese grupos de madres lesbianas, o sea, algo muy importante, que el hecho de que tú tuvieras una orientación o una preferencia sexual distinta no te limitaba a ser madre, a ser padre, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Y con ello también vinieron otras demandas, ¿no? El regular legalmente tu situación de pareja, ¿no? El poderle dar a tu pareja las herramientas como toda pareja tienen hoy en día de seguridad social, vivienda, pensión, alimento y demás, que antes se carecía, y eso se vio con el VIH-Sida. La gente se moría y las familias, antes de que se muriera la pareja, la arrebataban de la otra pareja y no los dejaban despedirse, los corrían de la casa en que habían habitado en común, les quitaban el dinero, todo, sí, por prejuicio, por miedo, por decir yo soy la familia, tú no lo eres. Y esto lo vivieron hombres y mujeres de la diversidad sexual, ¿no? Sí. Yo la verdad es que sí he notado últimas 2 décadas un avance, o sea, cómo se ha exponenciado este avance en cuanto a logros del reconocimiento, de los derechos, de pues la visibilización, ¿no? La aceptación. O sea, yo creo que cada vez son menos los grupos cerrados que algunos, pues sí, son religiosos, pueden ser, de ultraderecha y que están muy, muy renuentes, ¿no? A entender, pues todo este movimiento que, pues, no podemos tapar el sol con un dedo, es una realidad y es como dice nuestro amigo en común, Adolfo, ¿qué es lo normal, no? Sí. Exacto. ¿Quién define qué es lo normal? Sí. ¿Verdad? En ese sentido me gustaría que nos explicaras, porque sé que mucha gente no lo sabe, la LGBTTI
Ajá, okay. El significado. Lo L está relacionado con lo lésbico, con las lesbianas, con mujeres que aman, sienten afecto y deseo hacia otras mujeres, y son las mujeres lesbianas. Tiene que ver no nada más con la orientación sexual, sino también con una identidad política, porque ellas dicen, yo soy mujer homosexual, pero soy lesbiana porque toda mi vida y todo mi bagaje cultural refleja mi lesbiandad, ¿no? Es una posición de vida, ¿no? Ser gay tiene que ver con la homosexualidad masculina, con tener relaciones con hombres, con amarse entre hombres, con procurarse y tenerse cuidado, pero también implica una posición en que la orientación sexual o preferencia sexual es importante en sus vidas, ¿no? Es un marcaje que los define, ¿no? Lo que es la bisexualidad, sí, que tiene que ver con también una orientación bisexual, con amar indistintamente a un hombre o a una mujer sin tener ningún problema con ello, les da la posibilidad, pues, de abarcar amorosamente al 100%. Oye, ¿no? me detengo un segundo en esa parte de la bisexualidad. Es cierto, ¿qué tan cierto es que dentro de los gays y lesbianas hay un rechazo, resistencia con la bisexualidad? Porque incluso les dicen, a ver, defínete. ¿Qué tanto hay eso? Porque pues volvemos. Mira, es un rechazo cultural, no nada más es gays y lesbianas, también los héteros. Como que a la persona bisexual siempre se le ha señalado como una persona indefinida, cuando su definición está muy clara. Pues, claro. No tienen ningún problema con amar a un hombre o a una mujer. Okay. ¿Sí? A ellos no los limita ello. Y además tienen más opciones. Tienen más oportunidades, sí, la verdad. Pues, sí. Y lo más interesante es que hay muchas más mujeres que aceptan ser bisexuales que hombres. Sí. A los hombres les cuesta mucho trabajo, a pesar de que México tiene una fama de ser un país abiertamente con un número de bisexualidad muy alto, ¿no? Okay, no lo sabía. Y es que pues yo creo que tiene que ver con el trópico sur, ¿no? Ajá. Puede ser. Sí, puede ser. Ya lo decía Rafael Acarrá, para enamorarse hay que ir al sur, y México está hacia el sur. Okay. Pero bueno, los bisexuales, la bisexualidad es una orientación más que, por ejemplo, está saliendo a la luz en estos días, sí, con una fuerza y una proyección muy importante. Ayer en la marcha, la bandera bisexual era de las más grandes. ¿Cómo es la bandera bisexual? La bandera bisexual lleva lo que es el rosa y el azul, ¿no? Para denotar esa dualidad. Esta dualidad. Sí. Y es muy padre porque ha permitido que muchas personas por fin puedan enunciarse como bisexuales, ¿no? Okay. Y luego vienen las famosas Ts. Ajá. Que no tienen que ver con orientación sexual, sino con la identidad de género, okay, ¿no? Es cómo te percibes, cómo te vives y cómo proyectas tu vida, ¿no? Es lo de trans, ¿no? Es lo trans, ¿no? Que es un paraguas, lo trans, sí, pero que se divide solamente en México. Hacemos esa división de 3 T's, que es travesti, que es aquella persona que solamente usa, ya sea para cuestiones laborales o para cuestiones de juego, muy íntima, de ocio, prendas, utilizar prendas del sexo contrario con el que nació, okay, ¿sí? No necesariamente las usa las 24 horas, es solamente un momento, es un gusto, sí, ¿sí? Están los transgénero, las personas transgénero, que ellas, estas personas viven ya las 24 horas, los 365 días del año,
con una identidad de género distinta al sexo con el cual nacieron, ¿no? Okay. Y las personas transexuales son aquellas que no solamente lo viven las 24 horas, sino que hacen una concordancia con su de su sexo con su género, ¿no? O sea, que se operan. Que se operan. Ah, ya. ¿no? Esos son transexuales. Esos son transexuales. Ah, ¿sí? Okay. Qué interesante. Entonces, estas aclaraciones. Una cosa es, y no quiere decir que el travesti quiere llegar a ser transexual, no, ni que el transgénero quiera ser transexual, ¿no? Sino que sencillamente son 3 distintas maneras de vivir la identidad de género, ¿no? Sí. Y eso nos divide en cisgénero y transgénero. Las personas cisgénero somos aquellas que nuestra identidad con el sexo con el que naciste. Con el que nacimos. Esas somos las personas cisgénero. En mi caso, yo soy un hombre gay cisgénero, ¿no? Okay. Y las personas transgénero son aquellas que, pues, nacen con un sexo biológico determinado y su género es aquel con el que se proyectan y con el que se ven, ¿no? Ya, que claro lo explicas y sí, es ya sí se entiende porque a veces es confuso para mucha gente. Sí, mucha gente se casa con que el sexo biológico es el género y no, son 2 cosas distintas. Sexo, haz de cuenta, voy a sonar muy National Geographic, tú y yo nacimos, tú naciste como hembra de la especie humana, yo nací como macho de la especie humana, ¿no? Y ya la cuestión del género social es cómo te percibes. Tú te percibes como mujer, yo me percibo como hombre. Es más la psique ahí. Ok, súper bien. O sea, lo dejaste muy, muy, muy claro, entendible. Qué lástima que no tenemos más tiempo, Kare, porque hay un programa después del nuestro y no vamos a poder meternos a hablar más, pero quedas cordialmente invitado para otra charla de este tipo, otra entrevista. Y pues cuéntanos, porque nos vamos a tener que ir en un par de minutitos, ¿dónde te localizan? ¿Qué estás y qué es lo último que estás haciendo ahorita? Bueno, lo que estamos haciendo es recolectando acervos documentales, por ahí sí tienen acervos de los tíos, de las tías LGBT que ya no están, que ya se murieron, o si son personas de la diversidad sexual y no saben qué hacer con sus revistas, con sus documentos LGBT. Un archivo. Estamos constituyendo un archivos y memorias diversas. Está haciendo esta labor de rescate y de resguardo archivístico y pueden ser desde cartas, pronunciamientos, flyers, pósters, postales, ya publicidad, inclusive que yo salí en la marcha de tal año, una foto, así, las fotos, la indumentaria, todo eso nos sirve para registrarnos, para saber cómo somos y cómo éramos en el pasado, cómo ha cambiado, ha cambiado, que los jóvenes de hoy sepan que hay toda hay mucha historia detrás de ellos. Sí, ya les tocó a ellos y ya otra cosa, pero hubo un andar que se fue construyendo año con año y una lucha social que bueno, creo que las generaciones nuevas ya lo tienen un poco más fácil que antes, pero sí es muy interesante saber de dónde venimos para entender, ¿no?, a dónde vamos. Así es, y nos pueden consultar en Facebook, estamos como Archivos y Memorias Diversas, también estamos en Twitter como Archivos y en Instagram como Archivos y Memorias, entonces por ahí nos pueden localizar y nosotros, mucha gente dice que somos como el Ejército de Salvación Gay, pues claro, nosotros vamos, recogemos toda aquella documentación que pueda servir para saber cómo éramos en el pasado y dar la posibilidad de que los jóvenes se vean en un futuro. Un testimonio. ¿Nos puedes dar algún correo o algo donde contactarte? Claro que sí. Archivos y memorias diversas @gmail.com.
y tenemos nuestra página web, Archivos y Memorias Diversas. Ay, pues gracias, Alonso, gracias por haber venido y gracias pues que no por sea, la invitación. Sí, que no sea pues, la última. Y pues vete allá a descansar, que ayer estuvo intenso entre el sol y tanto grito de consignas. Oh, sí, estuvo muy padre. Qué padre. Los invito para que el próximo año vayan a la marcha. Claro. Los contingentes más gritones somos los del frente. Si quieren conocer consignas y demás, pues acudan. Excelente. Y nosotros les pasamos todos los tips. Buenísimo, buenísimo. Y recuerden, no tienen que ser de la comunidad LGBTI+, pueden ser como una servidora, que soy alguien nada más que acompaño. Y compañeros de ruta, compañeras de ruta, acuerpar, etcétera, ¿no? Y darles voz, darles espacio y recuerden que son muy importantes, sí, porque sin ustedes nuestra lucha tampoco llega a tantos lugares. Totalmente de acuerdo. Gracias, Alonso. Pues bueno, que tengan excelente tarde y nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.